y considerado por algunos como el mejor libro de estrategia militar de todos los tiempos. Mi pregunta ¿es eso lo que pretende China con Occidente? ¿La victoria sin combatir? Si el siglo XX fue americano, el siglo XXI será asiático. Una frase que se repite como un mantra y que se mal usa para abanderar ciertas causas de dudosa civilidad. Pero ¿qué dicen los que saben, los que de verdad saben? ¿La amenaza de Beijing es o no es un cuento chino? Lo cierto es que la China no oculta su deseo de ubicarse como gran potencia y ganar dinero e influencia. ¿Y cómo lo está consiguiendo? ¿Cómo usan los chinos la creciente desconfianza hacia la política de Estados Unidos cada vez más rocambolesca? ¿Cuál es la posición de Japón y de otros países del sudeste asiático? ¿El tradicional aislamiento chino ya ha terminado para siempre jamás? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Y como preguntando se llega a Roma más preguntas. ¿Qué queda de aquella diplomacia del ping-pong con la que el expresidente Richard Nixon intentó acercar China a Estados Unidos hace 60 años? En todo caso, hay que decir que China se ha consolidado como uno de los principales rivales de Estados Unidos tras la deriva tomada por Rusia y su invasión a Ucrania. La renovación del mandato de Xi Jinping en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino da al presidente comunista todavía más poder. Ahora se parece a Luis XIV, que llegó a decir, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Antes de presentar los invitados de hoy, repasemos el tema en el siguiente informe que lleva la firma de nuestro compañero Miguel Ángel Antoñanzas. Un proverbio chino dice que un caballo ciego siempre se asusta a sí mismo. Pero parece que China es un caballo galopante que ni está ciego ni tiene miedo. En ese galope, China podría estar muy cerca de rebasar a uno de sus rivales, Estados Unidos, en su carrera por ser la primera potencia mundial. Una potencia basada en su creciente y gran influencia geopolítica, su fuerza militar y su gigantesca economía. Pero todos los caballos tienen su brida. El poder de China está concentrado ahora en las manos de este hombre, Xi Jinping, el mismo que permaneció impasible mientras retiraban de su asiento a su predecesor, Hu Jintao, en el último Congreso del Partido Comunista Chino. El Congreso le ha dado un tercer mandato con más poderes y tiempo para llevar a cabo lo que considera su sueño, el rejuvenecimiento nacional de China. Para eso se ha rodeado a los más fieles a él y está dispuesto a reivindicar una vez más el puesto de China en la esfera internacional. Un puesto en la esfera internacional que China ha visto amenazado por 5 factores. En primer lugar, las continuas guerras comerciales y tecnológicas que mantiene con Occidente. En segundo lugar, el manejo del virus de COVID-19 que además se originó en su territorio. En tercer lugar, las continuas denuncias de abusos de los derechos humanos en su territorio. En cuarto, las amenazas a la isla de Taiwán. Y el quinto, su posición tibia ante la invasión rusa de Ucrania. Según la plataforma Global Firepower, el presupuesto de defensa del país alcanza los 230.000 millones de dólares anuales. El portal señala que China sigue escalando para arrebatar a Rusia el segundo puesto como potencia militar. El primero es de Estados Unidos. De acuerdo con los datos que recopila, su capacidad reside en unos 2 millones de personal activo, más de medio millón de la reserva y más de 600.000 paramilitares. En la Fuerza Aérea dispone de más de 3.200 aeronaves. El ejército de tierra tiene más de 5.000 tanques y otros 35.000 vehículos blindados. Y su poderío naval se basa en una flota de casi 800 naves, incluidos 2 portaaviones, 79 submarinos y 41 destructores. Es también una potencia nuclear que ha ido modernizando sus armas y que se estima que en una década podría duplicar sus 200 ojivas nucleares. Pero un informe reciente de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos revelaba, por ejemplo, que los altos mandos chinos están estancados en sus ramas. No hay un entrenamiento cruzado con el resto y que eso podría llevar a una rigidez en la respuesta militar, similar a la que hemos visto recientemente en Rusia. China es la segunda mayor economía del mundo y los planes revelados por Xi Jinping buscan convertirla en un país de desarrollo medio para 2035. Para ello deberían crecer al menos 4,7% anual hasta 2035, según un economista de Macquarie Group. Sin embargo, los efectos de la inflación, el alto desempleo juvenil, las sequías, los encierros provocados por el COVID-19
y los fiascos de las empresas inmobiliarias han rebajado ese crecimiento. De hecho, se prevé que este año el PIB de China incumpla las expectativas de Xi Jinping de 5,5% anual. Analistas consultados por la agencia Reuters creen que se quedará en un 3,2%. Pero aún así sigue siendo el gigante asiático, con exportaciones estimadas en más de $2.700.000 en 2020. Hablamos, por lo tanto, de una potencia con más de 1.400 millones de personas con una edad media de 38 años y con un territorio nacional de más de 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, mucho territorio, muchas fronteras y mucha gente joven dispuesta a defenderlas y a trabajar para hacer de China la primera potencia mundial. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Mucho territorio, mucha gente joven y mucha disciplina totalmente distinta a la nuestra en Occidente. Ojo al dato, ¿eh? El gabinete de crisis permanente lo integran hoy el señor Rafael Marrero, empresario y analista político. Bienvenido, señor Marrero. Muchísimas gracias. Buenas noches. En Bogotá, Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército de Colombia. Y en Washington, D.C., nos atiende Cedar Layton, coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, veterano de algunas de las misiones militares más importantes de los últimos años. Bienvenidos, caballeros. Muchísimas gracias. Gracias. Si me permiten, comienzo con el señor Marrero, porque en julio pasado el Reino Unido y los Estados Unidos advirtieron que la inmensa amenaza que pesa sobre Occidente viene de China. Es más, en la esfera del espionaje, el director del FBI, Christopher Wray, y su contraparte dijeron que se enfrentan al desafío más serio de los últimos, 60, 70 años con los chinos. Mi pregunta es, ¿realmente eso es así o Estados Unidos e Inglaterra están exagerando? No, es completamente cierto. De hecho, no se le ha puesto suficiente énfasis a la amenaza china. Eso nos ha llevado a muchos en el campo a estudiar profundamente este fenómeno y a llegar a las conclusiones de que si Estados Unidos no moviliza todos sus recursos disponibles para frenar el avance del social imperialismo chino y la agenda del Partido Comunista de China, estaremos en graves problemas, específicamente en el terreno del 5G, de la fibra óptica. Los chinos controlan el 25% de la fibra ultramarina, donde transita el 75% de toda la información. El 25% de la fibra en el mundo entero. En fibra ultramarina, que controla el 75% del tráfico mundial en data. Y lo otro es que en inteligencia artificial nos llevan una delantera muy grande. Esos dos factores le pueden dar la supremacía política, económica y militar a la República Popular China. Señor Layton, Kay McCollum, el director del Servicio de Inteligencia Británico, advierte que el gobierno chino está, y voy a citar, dispuesto a robar tecnología a Occidente. Mi pregunta es, Layton, ¿no es lo que haría cualquier superpotencia hoy por hoy? Bueno, y pienso que es muy importante saber que los chinos quieren descubrir toda la tecnología que nosotros utilizamos, la inteligencia artificial, también la ciberseguridad. Todo eso es muy importante que nosotros tenemos cuenta que los chinos quieren robar todas las cosas que tenemos. Y la tecnología es muy importante por ellos en forma de inteligencia, en forma de sistema de armas, y todo eso es muy importante por ellos para que ellos arriban a una manera de tener fuerzas armadas que tienen una potencia que es muy grande y es más que la potencia de los Estados Unidos eventualmente. Coronel Villamarín, ¿hasta qué punto robar tecnología es un asunto de supervivencia política para China, como dicen algunos analistas, que es un asunto casi de vida o muerte, un asunto de seguridad nacional, robarnos a Occidente tecnología? Naturalmente, Camilo, es totalmente asunto de seguridad nacional y de supervivencia, porque China tiene, como decía Miguel Ángel, tiene gente, tiene terreno, tiene disciplina, pero no tiene la creatividad ni ha desarrollado los software de la misma manera que lo ha desarrollado Estados Unidos. No es que estén quedados, es que es tan asombroso el desarrollo de Estados Unidos que lleva a la delantera, y para que China pueda estarle presentando un nivel de contrarrestar sus acciones a la misma altura,
requiere estar haciendo el espionaje. Pero además, el espionaje industrial o tecnológico viene siendo parte de las guerras frías y de las conflictividades que hay entre potencias y entre países desde tiempos inmemoriales. O sea, que esto no es nuevo. Yo le preguntaba al señor Layton si cualquier superpotencia no... O sea, el interés fundamental o último, en última instancia o en primera instancia, no sería robarle inteligencia, robarle tecnología a otra superpotencia. Esto no es nuevo, señor Villamarín, ¿no? Desde que el mundo es mundo. No es nuevo. Desde que en la época de los romanos y los griegos estaban pendientes para ver cómo se fabricaban las lanzas, las corazas, las cubiertas, los cascos. Luego cuando aparecieron los mosquetes, la artillería, siempre había los espías que estaban metidos en el bando contrario, averiguando qué nueva tecnología, qué nueva dinámica, qué nuevos métodos se utilizaban, y eso hasta hoy sigue siendo completamente válido. Lo que pasa es que hoy los caballos de Troya no se ven, son invisibles, señor Barrero. No, hay otro dato muy interesante. El robo por propiedad intelectual por parte de la República Popular China en contra de Estados Unidos asciende a $600,000 millones por año. Nos deben casi $7 trillones y la modernización de la República Popular China ha sido a expensas del pueblo contribuyente norteamericano. O sea que nos están robando el dinero de Fondo de Innovación y Desarrollo que destina el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia para desarrollar tecnologías de punta, y luego tenemos que competir con ellos con la tecnología que nosotros hemos pagado. Layton, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo los chinos han logrado llegar a esta situación? Pienso que hay muchas faltas en esta situación en los Estados Unidos, porque tenemos un sistema que es un sistema de averiguar las cosas, y es un sistema, uno hace las cosas para hacer la tecnología, la avanza, pero no pensamos en la seguridad, no pensamos en la inteligencia, no pensamos en el espionaje, y eso es una falta a nosotros, porque no tenemos cuenta de este peligro, y es un gran peligro para nosotros. Coronel Villamarín, ¿cómo se ve todo esto desde América Latina? Pues se ve más ideologizado de parte de los gobiernos de izquierda que están en contra de Estados Unidos, y se ve también el apoyo que se brinda a Estados Unidos de parte de los partidos de derecha, en el sentido de que ojalá China no se apropie, pero tienen un problema tanto de izquierda o derecha en Latinoamérica, que es la corrupción, que es tan común y que ustedes la mencionan tanto en CNN. Entonces no, sino que China venga y les proponga un negocio y les unte la mano, y ya cambian completamente su ideología contra Estados Unidos o contra el que sea, y lo hacen por intereses propios. Y también se mira que es que Estados Unidos tiene una debilidad, como decía el señor Layton, es que llega mucho estudiante chino a prepararse a Estados Unidos, y como es un país abierto y es la gran democracia, le brindan toda la información, y esos vienen con una misión específica, que es espionaje y meterse lo que más puedan a los altos niveles de la tecnología, y Latinoamérica lo mira, pero no lo copia. Lo entiendo. Antes de la pausa, un dato. En septiembre pasado, Laura Richardson, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, dejó dicho que hoy por hoy los ciudadanos de Sudamérica y de Estados Unidos están bajo la lupa de los espías chinos. A la vuelta de publicidad, ¿qué se sabe realmente del programa de ciberespionaje de China? Ya volvemos. Mis invitados, el señor Barrero es el responsable de un podcast que se llama precisamente así, La Amenaza China, que se publica en la edición digital del diario Las Américas del sur de la Florida y que acaba prácticamente de debutar, así que buena suerte. ¿Qué se sabe del programa de ciberespionaje de los chinos? Es el más grande y agresivo programa que forma parte del plan estratégico de lo que se llama China 2025. ¿Más grande que el de los rusos? Totalmente. De hecho, el Ejército Popular de Liberación cuenta con una unidad especializada de cyber warfare. Por eso es que Estados Unidos ha desarrollado ahora un comando de ciberestrategia para protegerse de los ataques del Ejército Popular de Liberación. El principal hacker a nivel mundial es el Ejército de China. Señor Layton, Laura Richardson, la general Richardson, jefa del Comando Sur, dice que China tiene bases en Sudamérica que pueden ser utilizadas para el uso militar y para acceder a información sensible
de ciudadanos suramericanos y estadounidenses. ¿Hasta qué punto esto es cierto, realmente es cierto? Bueno, es muy importante que sabemos que los chinos van a encontrar los pasos en... Le estoy perdiendo, no le escucho bien, no le escucho bien, Leighton. Y también proteger sus Vamos a hacer algo, voy a contactar enseguida con Bogotá, con Colombia, en lo que rectificamos el audio del señor Leighton porque lo estamos perdiendo. Villamarín, ¿qué saben ustedes en América Latina sobre estas supuestas bases de China para espiar a ciudadanos de Sudamérica y de Estados Unidos desde América Latina? Pues mire, Camilo, es una realidad y desde que lo diga la general, la comandante del Comando Sur, lo dice con mucha responsabilidad porque ella tiene que obedecer a unos patrones del gobierno americano que son muy serios en estos aspectos de seguridad nacional. Pero además es que China ya se metió en Argentina hace rato, se ha metido en Venezuela, se ha metido en Ecuador en el durante el gobierno de Correa, tiene unos equipos muy importantes de comunicaciones en Nicaragua y tiene la ambición de controlar el Caribe y ¿por qué no meterse hasta Haití, que anda en ese desorden tenaz, pero lo está pensando a que le llegue el momento? O sea que la general tiene razón. Señor Barrero, ¿cómo cree usted que impacta, al menos en Occidente, el hecho de que, como ha dicho Nigel Ginsteg, que es el exdirector de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, el gobierno chino, el secretismo del Partido Comunista Chino, de alguna manera tiene que ver con todo esto también, con todo este input o este ímpetu de China contra Occidente? Totalmente. ¿Cómo impacta esto? Forma parte de la estrategia de Franja y Ruta, Brick and Road Initiative. Han llegado a acuerdos con 137 países. Lo que se llama Franja y Ruta, la nueva ruta de la seda. Efectivamente. Es una política de cooptación, es una política de deuda engañosa donde se quedan con los puertos marítimos y con la infraestructura de comunicaciones al país incumplir con la deuda que contrae con China. Un dato muy interesante. Entonces tienen dispositivos Huawei en todas las torres de telecomunicaciones y a través de eso pueden activar mecanismos para interceptar todo lo que es la inteligencia de señales de las tropas combatientes y de los comandos combatientes. Señor Leighton, a ver si hemos rectificado su audio. ¿Qué sabe usted al respecto de esto? Porque se habló en un momento dado que TikTok también era una amenaza procedente de China. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque hay otra conversación de ese canal. Hay otra gente que habla. ¿Me escucha usted, señor Leighton? Sí, yo puedo escucharle. No, yo lo hemos perdido de momento, apenas se escucha. Hay una pregunta de televidente, ¿qué es el soft power de China? Ese poder suave de China, ¿qué le llaman los analistas el soft power? Bueno, mire, ellos tienen ahora mismo el potencial de quedarse con muchas economías a través de la política externa de la deuda. ¿Okay? Comprando deuda. Comprando deuda, completamente. Y tienen acceso a los puertos marítimos. Quien controla dos factores, Camilo, se va a convertir en la primera potencia mundial en la próxima década. Número uno, el 5G. ¿Okay? El 5G te ayuda con la transmisión de data a unas velocidades y también con los misiles hipersónicos que van 5 veces más rápido que el sonido que la velocidad del sonido. Segundo, la estrategia naval. ¿Okay? Ellos tienen esa presencia actualmente y a nivel marítimo es muy importante para el comercio y el control militar tener acceso a los puertos. Eso lo tienen garantizado con la nueva ruta de seda. Señor Leighton, ¿qué puede hacer realmente poderosos, casi que intocables a los chinos en la próxima década? Bueno, es muy difícil, pienso, Camilo, porque nosotros tenemos que hacer un cambio de estratégica en nuestros países, en los Estados Unidos, y también en América Latina y en Europa, porque tenemos que saber que la gente en China quieren averiguar a todo y quieren devenir una potencia muy, muy importante y más o menos el país que tiene el poder lo más grande en el mundo en unos años. Eso es la cosa que Xi Jinping quiere y su estrategia militar es una estrategia